MBS, la competencia incómoda. Incómoda porque competiría con tarifas más bajas en el mercado de Internet que los monopolistas, pero también por su atrevimiento a la crítica y compromiso con la libertad de expresión. El grupo empresarial MBS planteó la posibilidad de que los mexicanos pudieran acceder a Internet a través de la banda de 2.5 GHz al doble de velocidad y a la mitad de precio, con todas las consecuencias que podían suponerse: mayor acceso a la educación e información de sectores de la población que hasta ahora no tienen el servicio por deficiente y costoso. El gobierno federal torpedeó el proyecto y acudió a una de las peores prácticas y a uno de los instrumentos más perversos: el autoritarismo. Bajo un clásico disfraz, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que iniciaría el rescate, entre comillas, de la banda. ¿De quién o quiénes deben rescatar la banda? El gobierno en los hechos impidió que MBS la utilizara para dar precios bajos y ahora habla de rescatarla. ¿No se supone que en una libre competencia precisamente hay que rescatar a los consumidores de los monopolios? La postura oficial es que no se llegó a un acuerdo benéfico para el Estado en lo que hace a la contraprestación que debían pagar MBS y sus socios para iniciar el proyecto. El gobierno, bajo la lógica de asustar y ahorcar al concesionario, pedía $1,200 millones hasta $2,000 millones según otras cifras. MBS ponía sobre la mesa más de $500 millones por encima esta cantidad de lo que se ha pagado en economías de primer mundo, ajustando la cantidad en proporción al tamaño de la economía de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recurrió a todas las tácticas más sucias para golpear el proyecto de MBS, pasando por las prácticas dilatorias, el sabadazo en Semana Santa y llegando al franco chantaje ante un medio que se convirtió en una voz crítica, pero sobre todo incómoda, del poder en turno. El propio Joaquín Vargas y el grupo MBS en general consideran que el gran beneficiario de tal medida es Televisa, que a través de Cablevisión y la Canitec presionó Televisa para que se le retiraran las concesiones a MBS. Con su pretensión, la televisora se coloca en la primera línea para tratar de hacerse de la banda de 2.5 y frena con ello la posibilidad de la competencia y de un cuádruple play y que pudiera ofertar MBS esto junto con Dish. El rescate, como lo llama el gobierno, la expropiación, como le titulan los expertos, deberá pasar por los tribunales ante una sociedad que ha demandado democratizar los medios y que exige desde hace años el freno a los monopolios. Joaquín Vargas recuerda que el propio presidente Felipe Calderón se extrañó y mostró su inconformidad con la expropiación de la filial de Repsol en Argentina. Pero cuando se trata del país y de frenar una competencia incómoda y crítica, se apelan a otras excusas. ¿No nos dicen constantemente que Hugo Chávez en Venezuela es una amenaza por sus expropiaciones? ¿Se justifica la práctica en México, aunque sea, entre comillas, nada más tantito o una sola vez? A MBS le quitan la oportunidad de un negocio, a la población la posibilidad de tener acceso a Internet más rápido y más barato, además de veloz. ¿Qué gobierno se puede oponer a eso? ¿No se supone que en un gobierno en donde se presume que hay equidad, el compromiso debiera ser con los más marginados? ¿Por qué dejarlo todo en manos de un monopolio que va a seguramente dar el servicio más caro?
¿Por qué negarle el acceso a Internet a quienes no lo tienen? ¿Por qué beneficiar a quienes pretenden avasallar a su sector? En el fondo del caso también hay un golpeteo y un intento por limitar la libertad de expresión. El gobierno prefiere quitarse voces incómodas, aunque ello signifique fortalecer monopolios. Lo que contó Joaquín Vargas no es meramente anecdótico, sino refleja lo mucho que le puede molestar la crítica al gobierno en turno. Primero, un secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, quien hoy se da sus baños de pureza, condicionando en febrero de 2011 reiniciar las gestiones del proyecto siempre y cuando Carmen Aristegui se disculpara públicamente con el presidente por haber preguntado en su espacio noticioso sobre un supuesto alcoholismo presidencial. Presiones absolutas y absurdas de un gobierno para seguir con el proyecto a cambio de la cabeza de la periodista. Nada de esto se explica por, o más bien, sin las instrucciones presidenciales. Vargas aporta otro dato relevante, el encuentro del 13 de febrero de 2011 que tuvo con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y en el cual Lozano reconoció que el proyecto de Internet de MBS, barato y para todos, tenía sus méritos propios, pero le advirtió que si recontrataba a Aristegui, al proyecto se lo llevaba a la chingada. A partir de entonces, el Consejo de Administración de la empresa siguió su camino sin aceptar el chantaje. Claro, en el marco de la clásica técnica del deslinde, Javier Lozano, ya como senador electo del PAN, asegura que fue al revés e intenta colocarse en plan de víctima. El gobierno quería ser chantajeado, afirma. A pesar de la débil e inverosímil defensa de Lozano, es evidente que hace unos días el gobierno federal cumplió su amenaza. Canceló toda posibilidad del proyecto, pretextando que recuperaría la banda inutilizada para licitarla. Pero habrá una intensa defensa jurídica por parte de MBS que, de acuerdo a los abogados, hay que decir, esto podría llevar hasta 5 años. Tiempo en el que los principales perjudicados son los mexicanos. Para el gobierno lo último que importa, pareciera, es si hay internet barato para todos, sino entregar el pastel a los favorecidos de siempre. El gobierno calderonista le heredará el problema a la próxima administración. Se ve difícil que un gobierno que decidió actuar de esta manera y que ha sido exhibido pueda rectificar en las semanas que le quedan. El gobierno federal decidió dinamitar la competencia incómoda y beneficiar a la televisora de siempre, es la denuncia. A partir de esa premisa se inventan pretextos técnico-administrativos que no convencen a nadie. Postdata. Joaquín Vargas contó también que las incomodidades con el grupo MBS iniciaron a partir del surgimiento de Dish y sus precios bajos que, claro, molestaron a Televisa y a sus representantes gubernamentales.